En nuestro programa anterior, la Biblia dejó muy claro que hay un problema que no se puede solucionar excepto por Dios. Y como la solución viene de Dios, por eso se llama el Evangelio de Dios centrado en Cristo. Hoy destacaremos un punto demasiado importante. Esa solución está centrado en un elemento que es clásico, el santuario. Y tal vez por eso el santuario ha sido un elemento que a partir de Babilonia, cuando Dios esparció a ese imperio que se formó allá en la tierra de Sinar y que llevaron su religión babilónica a todo el mundo, contemplaba tres elementos. La religión babilónica. Tenían un santuario, en ese santuario habían sacrificios y esos sacrificios los ejecutaban los sacerdotes babilónicos. Cuando fueron esparcidos a todo el mundo, se llevaron ese concepto. Por eso es que usted puede hacer un análisis de aztecas, incas, mayas, egipcios, babilonios, griegos, romanos, hindúes. Todos tienen templo, todos tienen sacrificios y todos tienen su sacerdocio, por supuesto. Porque es una falsificación del método para solucionar el tremendo problema del pecado. En la palabra de Dios, en el capítulo 68 de Salmos, hay un versículo que fue inspirado y dice: «Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario». Los caminos de Dios están aquí en el santuario. Este santuario al cual nos vamos a referir en este programa no fue una idea primero de Moisés, después de Salomón, después donde Cristo estuvo de Herodes y uno que fue inconcluso como el de Ezequiel. Estos santuarios son una copia, una sombra, un tipo del verdadero santuario que está en el cielo. Deberíamos de prestarle mucha atención a este concepto del santuario, porque aquí están los elementos básicos para la solución al problema del pecado. Dios liberó con potente poder a su pueblo de Israel de Egipto. Allá en Egipto ellos vieron santuarios en Tebas, vieron santuarios en Karnak, en todas las ciudades egipcias, porque el diablo había falsificado genialmente el concepto de Dios. Recuerde que era Luzbel y él estuvo como querubín cubridor allá en el santuario de Dios. Él sabía cómo falsificar esto. Y tiene una reunión con Moisés como líder máximo del pueblo en el monte de Sinaí. Y ahí le revela dos cosas fundamentales. Yo quisiera que buscara conmigo el libro de Isaías, capítulo 51, y le revela en el monte de Sinaí dos elementos esenciales. Dice el capítulo 50 y versículo 4, «Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Pueblo, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos». Dios le entregó en el monte de Sinaí dos tablas y serían la luz para todos los pueblos, para poderles enseñar dónde estaba el problema. Dios quería una nación misionera. Deberían enseñárselo a los egipcios, a los babilonios, a los asirios. El santuario fue dado solemnemente durante 40 días. Aquí mismo Isaías, capítulo 56 y versículo 7, está el otro elemento que Dios le entregó a Moisés para la nación. Y dice el versículo número 7 del capítulo 56 de Isaías: «Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi monte de oración, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa o templo será llamada casa de oración para todos los pueblos».
Por eso que tuvimos un programa anterior solo para explicar de dónde viene el concepto de pecado. Hoy entendemos que no solo le entregó las tablas a Moisés, sino le entregó también el concepto del santuario allá en el monte de Sinaí, que dos elementos fundamentales. Uno para definir el problema y otro para la solución. Entremos al estudio del primer santuario. Esto está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 25. Recuerde que Dios ha sacado con poder a este pueblo de Egipto. Capítulo 20 de Éxodo es cuando le entrega las dos tablas de piedra. Aquí en el capítulo 25 le pide el santuario. Dice capítulo número 25 y leamos los versículos principales 7, 8 y 9. Leyendo específicamente el 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ah, qué concepto más tremendo. Más adelante encontraremos un versículo de Salomón, dice que ni los cielos pueden contener a Dios, cuanto menos una casa como esta. Pero él pidió aquí, específicamente en el monte de Sinaí, que le construyeran un santuario para él habitar en medio de ellos. El propósito de Satanás al hacer pecar a nuestros primeros padres era separarlos. En el santuario, en vez de haber una separación, él viviría con ellos, pero le da una instrucción muy importante. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No hay ni un ápice de idea de arquitectura, de ingeniería del pueblo de Israel o de Moisés. Es un concepto, una idea de Dios. Al terminar este capítulo, dice el versículo 40 del capítulo 25, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Qué privilegio el de Moisés. Pudo contemplar el santuario del cielo, el modelo que le fue mostrado. Pudo verlo. Ese santuario que Daniel describe, donde en el lugar santísimo caben millones y millones y millones de ángeles, le pidió hacerlo. Y vamos a ver que es de puro oro, le pidió hacerlo. Ahora, en Primera de Crónicas, vamos a regresar después al libro de Éxodo. En Primera de Crónicas, en sus últimos capítulos, se encuentra un pensamiento de David a Salomón, su hijo, que es el que va a construir el otro santuario. Capítulo 28 de Primera de Crónicas y versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, del templo, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Versículo 12. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Aquí lo está dejando bien claro la Biblia. Él está pidiendo un santuario para vivir. Él mismo entregó el diseño de lo que sería el santuario. Ahora, regresando al libro de Éxodo, veremos las partes que tiene este santuario. El santuario tiene 3 partes vitales. Un atrio, luego el templo en sí, un lugar santo y un lugar santísimo.
Este es todo lo que constituye una sola puerta. Tiene colores, la posición geográfica de los elementos del santuario no era en cualquier lugar del santuario. La puerta misma no sería donde Moisés quisiera. Yo leo al versículo donde dice que estaría en el oriente la puerta. En el oriente entrarían. Si usted revisa todos los santuarios, ya sean antes de Cristo, después de Cristo, verá que la puerta está en el occidente o la subida está en el occidente. Pero aquí estoy hablando del santuario de Dios. Y cuando le dice que debe de edificarle un santuario para que él habite, se lo pide todo de oro. ¿Por qué nos aprendemos antes de terminar esta primera sección las partes del santuario? Estas las conserva el santuario de Moisés, el de Salomón y el que se le llamó de Herodes, donde Cristo anduvo, porque son las mismas partes del santuario celestial. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. El primer mueble que se encuentra al entrar al santuario es un altar. Es un altar de holocausto, de sacrificios. Siguiendo en línea recta en dirección al santuario se encuentra lo que se llama el lavacro. Llamémosle en español una pila. Eso era lo que había. Cuando entra específicamente en el santuario, se entra al lugar santo. A la mano izquierda del santuario va a encontrarse un candelabro de 7 brazos, mano izquierda, lo que sería el sur. Y a mano derecha se va a encontrar una mesa con panes, ese es el norte. Pero siguiendo la línea recta que viene del altar del lavacro, exactamente entre el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, se va a encontrar un altar, que es el altar del incienso. Y en la misma dirección, solo que en el lugar santísimo, encontraremos un arca. Un arca que tenía una tapadera, solo que la tapadera se llama propiciatorio. Propiciatorio. En español le llamamos tapadera, pero es propiciatorio y encima están 2 querubines. Y dentro del arca están los 10 mandamientos. Si usted siguiera una línea recta, ve una cruz. Comienza en el altar, a mano izquierda, entrando al sur, el candelabro, a mano derecha, la mesa de los panes, pero siguiendo recto para formar la cruz, encontramos el altar del incienso y posteriormente el arca del pacto con los 10 mandamientos. Esa es la estructura. Los 2 altares son los 2 puntos donde el hombre puede acercarse a Dios, pero lo más cerca, por un lado, el altar de sacrificio, es que nos acercamos a Dios por la sangre. Y en el altar del incienso nos acercamos más todavía por los méritos de la vida en el futuro de Cristo Jesús. Conserve esto, porque al regresar después de ese corte, veremos un poquito más las estructuras de estos santuarios. Gracias por estar con nosotros. Regresemos a los santuarios.
a pesar de que tienen el mismo diseño. El santuario del desierto o el santuario de Moisés, ese era una joya, oro por todos lados, ofrendaron. Quiero llevarlos ya al hecho de cómo fue la instrucción sobre los muebles. En el libro de Éxodo capítulo, búsquelo conmigo, 25, después de que él dice, harán un santuario para mí, si le coloca mucha atención al subtítulo, si en Reina Valera 60, dice el arca del testimonio. Comienza con el arca. Las instrucciones de Dios comienzan donde está su ley. Y posiblemente usted conozca bastante o mucho sobre el santuario. Pero quisiera dejarle 3 versículos que son oro. Por favor, recordando la idea que después de que pide un santuario para él, lo primero que pide es un arca del testimonio. Quisiera, si pudiera anotar 3 versículos, le sería de mucha utilidad. Número 1, al santuario en sí. Cuando hablo del santuario en sí, estoy hablando atrio, lugar santo y lugar santísimo. Se le llama el santuario o la tienda del testimonio. No olvide esto. Y luego a los versículos. Éxodo 38, 21, Números 9, 15. Al santuario en sí, no importa si es el de Moisés, Salomón, el de Herodes o el que está en el cielo, se le llama el santuario del testimonio. Vamos a reducirlo. En el lugar más sagrado, el lugar santísimo, está el arca, donde están los 10 mandamientos. Esa arca que tiene la tapadera y que se llama propiciatorio, se le llama el arca del testimonio. Así se le llama, arca del testimonio. Éxodo 26, 33. Y lo que está dentro del arca, que son los 10 mandamientos, se llaman tablas del testimonio. Éxodo 34, 28 y 29. Al santuario en sí se le llama santuario del testimonio. Al arca se le llama el arca del testimonio y las 2 tablas se le llaman tablas del testimonio. Lo que estoy tratando de decir con la Biblia en mano es que el santuario era para que habitara la deidad, representado en la Shekinah, en el lugar santísimo. Pero el santuario fue también diseñado para ser morada de los 10 mandamientos. Esto es impresionante. No era un santuario común y corriente, era el santuario del testimonio. Era el arca del testimonio y eran los 10 mandamientos del testimonio. Capítulo número 25. Y leo el versículo 10 ahora. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ellos 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Los 10 mandamientos. Al seguir describiendo, por supuesto, viene el altar, el lavacro, viene el candelabro, la mesa, el altar del incienso. Pero lo más solemne es cuando se termina el santuario y ya en sí su construcción, que es el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y voy a leer casi los últimos versículos, 40, 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés.
y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Querido amigo, este concepto bíblico debe quedar muy claro. Se terminó de construir el arca delante del pueblo, con todas las recomendaciones dadas por Dios. Colocan el arca del testimonio con las tablas del testimonio en el templo del testimonio. Colocaron la ley que va a definir el problema. Y en ese mismo lugar está la solución final. Ahí mismo. Por eso es que el santuario prácticamente está construido para el arca del testimonio, donde están las tablas del testimonio. Cuando esto sucedió, dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Pregunto, ¿hasta cuándo llenó la gloria de Dios? Hasta que el arca del testimonio estaba colocado en el lugar santísimo y dentro de él estaba el carácter de Dios. Y como esta es una copia del santuario del cielo, Satanás sabía lo que se estaba levantando. Él presenció con los ángeles caídos ese santuario impresionante en el desierto. Él y sus ángeles sabían que en el verdadero santuario del cielo, en ese lugar donde está el arca original, donde están las tablas del testimonio originales, Él fue querubín protector. Él lo sabía. Él vio eso. Él se quedó maravillado que en vez de que el hombre fuese separado de Dios eternamente, en el plan de Dios, en el santuario, Dios está viviendo con su pueblo. En la Shekinah, en el mismo lugar, solo que en la copia donde Lucifer fue querubín protector. Ahí se manifestó la gloria. Cuando el pueblo de Dios tenía que viajar en el desierto, habían personas adecuadas para tocar el arca, los hijos de Aarón. Habían otros levitas especiales para levantar lo que es la tela, los muebles, las paredes. Y finalmente el otro hijo de Leví, pero el arca del testimonio era el que iba adelante. Luego seguían tribus, 3 tribus, otras partes del santuario, 3 tribus, otra parte del santuario, y finalmente iban las últimas 3 tribus. Así se movía cuando se levantaba la nube. Cuando la nube paraba, había que armar el santuario. Otra vez, solo los levitas, descendientes de Aarón, sus hijos, donde destaca Coat, Merari y Gerson, empezaban a erigir otra vez ese santuario en el desierto. Este era el centro de adoración. Este era el centro de la presencia de Dios mismo. Este era el centro de salvación. Este santuario sería para todo el mundo, para enseñarle lo que es pecado y para enseñarle lo que es la solución. En nuestro siguiente programa veremos el santuario de Salomón y veremos la cantidad de oro de un hombre que amó a Dios sobre todas las cosas. No se lo pierda.